Mis hermanos, esta es la última lección de la parte que tiene que ver con la disciplina de la iglesia y vamos a ver en este momento lo que es el gobierno de la iglesia, gobierno de la iglesia. Anteriormente vimos la disciplina de la iglesia y en esta ocasión vamos a hablar acerca de este tema de el gobierno de la iglesia. Solo quiero ver si estamos grabando. Sí, sí, ok. Sí. Bien. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos del gobierno de la iglesia, queremos esencialmente definir quién gobierna a la iglesia. Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, eso nos dicen las escrituras, ¿verdad? Pero, ¿quién hace qué cosa? ¿Quién manda? ¿Quién está a cargo? ¿Quién toma las decisiones importantes? ¿Se cuenta la mayoría de los votos de la congregación o los ancianos toman las decisiones? En este capítulo vamos a estudiar que el gobierno de la iglesia está a cargo primeramente de los ancianos que rinden cuenta, segundamente a la asamblea que está compuesta por los miembros regulares y sus oficiales, definiendo oficiales como los ancianos y los diáconos. Entonces, miremos cuál es la función. Ok, si decimos Cristo es la cabeza de la iglesia y luego Cristo ha delegado ese poder a los ancianos para gobernar y también a la asamblea como un todo, es necesario que nosotros definamos y distingamos los límites de la autoridad de cada uno de estos órganos, los límites y la autoridad de los ancianos y los límites y la autoridad de la asamblea. Porque no entender esto, mis hermanos, lleva a muchas confusiones y a muchas prácticas dentro de la iglesia que hacen muchas veces a los miembros pensar que la asamblea puede anular completamente una decisión pastoral donde la Biblia le ha dado esa autoridad al pastor y a pensar también que los pastores son absolutos y que pueden usurpar la autoridad legítima que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces, para poder entender los límites de la autoridad de cada uno, necesitamos hacer esta separación de poderes. Cristo, como la cabeza de la iglesia, no delega el poder a los pastores o a la congregación de manera exclusiva. Los pastores no tienen el poder absoluto para mandar sobre las cosas de la iglesia. De la misma manera, los miembros de la congregación no son una democracia participativa, no son como las elecciones en nuestro país o en cualquier otra asociación en la que la junta directiva o la asamblea vota a favor o en contra de una situación y entonces ya pueden anular el gobierno de los pastores. Sí hay un poder que Dios da a los pastores y sí hay un poder que Dios da a la congregación, pero no se lo da para ser utilizado en una manera exclusiva, sino que de una manera compartida. Él otorga cierta autoridad a los ancianos y cierta autoridad a la congregación. Por ejemplo, a los ancianos, Dios les ha dado el poder para enseñar, para administrar las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? La cena del Señor y el bautismo, convocar a reuniones especiales, supervisar, liderar y gobernar. El pastor no tiene por qué preguntarle a la iglesia si quiere congregarse el domingo en la noche. ¿Sí? Dios le da poder al pastor, Dios le da autoridad al pastor, a los ancianos, para convocar a la iglesia cuando él estime conveniente. Le da la autoridad también para poder enseñar. Mis hermanos, esto es algo, la enseñanza de la iglesia, la edificación de la iglesia está a cargo de sus pastores. En muchas iglesias se mueren por tener a cada rato
norteamericanos o personas de otras iglesias que vengan a enseñar a la iglesia. Y por hacer esas prácticas y por hacer quedar bien con estos grupos, los ancianos descuidan su labor de enseñar a la iglesia. Y por ejemplo, si el anciano considera que la serie que está enseñando a la iglesia es importante darle una secuencia, aunque venga un invitado famoso, aunque venga Sujel Michelén a visitar a la iglesia, si el pastor considera que es necesario darle continuidad al tema que la iglesia está estudiando, perfectamente, él tiene la autoridad dada por Dios para seguir enseñando y no necesariamente para darle el púlpito a un predicador famoso. La iglesia es edificada específicamente por sus ancianos, por sus pastores. Sus pastores son los encargados y son los que tienen la autoridad dada por Dios para enseñar. ¿Quién administra las ordenanzas? Los pastores solamente. Cuando hemos visto nosotros la explicación de la cena del Señor, al momento de administrarla, lo que nosotros tratamos de hacer es cercarla de manera de prevenir a aquellos que ignoran todas las directrices que la Escritura da con respecto a la cena del Señor, prevenirlos de que no tomen y coman juicio para ellos mismos. Entonces, por eso explicamos todas esas cosas. Es el pastor el que sabe cuál es el estado espiritual de las ovejas para poder participar o no en la cena del Señor. Por lo tanto, es el pastor el que tiene la autoridad para administrar la cena del Señor. Y claro, los diáconos son los que le ayudan. Los diáconos son los encargados de servir las mesas, de atender a los hermanos. Pero la autoridad de ministrar la cena del Señor es de los pastores de la iglesia. ¿Y qué pasa si el pastor no está y toca Santa Cena? ¿Qué pasa? No se toma. Se espera hasta que venga el pastor y que el pastor pueda ministrar la cena del Señor. Así que esto es así, mis hermanos, y por eso es la importancia que una iglesia, que una plantación pueda tener un pastor. Porque hasta que una iglesia no esté bíblicamente ordenada y no tenga pastores bíblicamente llamados a servir en el ministerio, esa congregación de personas no puede participar de las ordenanzas de una manera bíblica. La congregación tiene la autoridad de nombrar y remover a los ancianos, recibir nuevos miembros, disciplinar y expulsar a miembros rebeldes. El pastor no tiene la autoridad suprema para expulsar a alguien de la iglesia, a menos que no sea un miembro y que sea un falso maestro que quiere venir a perturbar el rebaño, a perturbar la paz del rebaño. Entonces ahí el pastor, haciendo uso del callado pastoral, él expulsa o corre a los falsos maestros. Pero en cuanto a los miembros, el pastor no tiene la autoridad. El pastor no es el que excomulga a una persona. No es el que excomulga a un miembro impenitente, a un miembro que no se ha arrepentido. Es la iglesia. Es la iglesia. Ahora, es el deber del pastor guiar a la iglesia hacia cuál es el paso bíblico que tenemos que seguir con estos pecadores. Pero decir que el pastor va a sacar a esa persona, no se puede, porque es una decisión de la asamblea, es un poder y una responsabilidad que Dios le ha dado a toda la iglesia junta. Ya vimos versos como en Corintios, cuando Pablo le dice, reúnanse todos y saquen a ese, aquel que estaba viviendo con la mujer de su padre. Entonces, es el deber de la iglesia recibir a los nuevos miembros. El pastor no puede venir y decir, miren, ve, este fulanito es mi pariente y yo doy fe de que es un buen cristiano y es una buena persona y de ahora en adelante va a ser miembro. No, él no tiene la autoridad para hacer eso. La iglesia tiene que dar testimonio de que esa persona verdaderamente es un creyente y que puede ser recibido como miembro de la iglesia. También es deber de la iglesia y es el poder que Dios le ha dado
el disciplinar y expulsar a los miembros rebeldes. Y esto, mis hermanos, entender esto, yo siempre les digo que la joya de la corona de nuestra doctrina es nuestra eclesiología. Porque cuando nosotros entendemos esto, hermanos, nos libramos de una de problemas y de una de abusos que muchos de nosotros hemos visto allá afuera en malas iglesias. Por ejemplo, el hecho de que un pastor abusivo, haciendo mal uso de su poder, quiera imponer sobre la iglesia quién va a ser pastor, quién va a ser diácono, quién va a ser miembro. El pastor no puede hacer eso, porque no le ha dado esa autoridad el Señor y la Escritura. Es la iglesia la que debe elegir a sus pastores. Es la iglesia la que debe elegir a sus miembros. Y cuando nosotros entendemos esto, nos libramos de los problemas que tienen esas iglesias allá afuera, de estar legando el pastorado a sus hijos, de estar legando el pastorado a sus familiares y de muchas otras malas prácticas también. De estar expulsando al que me contradice, al que expone mis malas prácticas y todo lo demás. No, pastor, usted no puede hacer eso. Si está pecando, si está fallando en algo, usted tiene que tener la suficiente humildad para someterse a la disciplina de la iglesia y enmendar esas cosas que le están haciendo mal. Los ancianos y la congregación no reciben su respectiva autoridad el uno del otro, sino que directa e inmediatamente de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Aquí no es como los tres poderes del Estado. No es que hay dos poderes y uno legitimiza al otro. El poder ejecutivo legitimiza el poder legislativo y el poder legislativo legitimiza el poder ejecutivo. No es así. Aquí no es así. El Señor directamente delega su poder a los ancianos para hacer lo que Él ha llamado a los ancianos a hacer, de la misma manera que Él delega su poder y su autoridad a la iglesia para hacer lo que la iglesia debe de hacer. Por ejemplo, las responsabilidades de los ancianos derivan de la autoridad de Cristo, no de la autoridad de la congregación. Y es verdad que ellos deben rendir cuentas a la congregación, pero sus deberes son dados por Cristo. De la misma manera, los ancianos no tienen derecho a quitar ninguno de los privilegios y responsabilidades que Cristo le ha delegado a la iglesia. ¿Sí? Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque hay muchas iglesias que piensan que la asamblea es el máximo órgano de gobierno en la iglesia, porque eso les enseñan afuera, ¿verdad? En los sindicatos, en las asociaciones patronales y en toda otra asociación civil, que la asamblea es el máximo órgano de gobierno y la asamblea delega el poder en la junta directiva y la junta, el presidente de la junta directiva puede hacer lo que a él le parezca, incluso quitar y poner pastores. Y esto no es así. ¿Verdad? Un pastor, de la misma manera que no puede quitarle la responsabilidad y el poder a la congregación tampoco puede quitarle y votar el gobierno, la autoridad y las responsabilidades pastorales. Así que es muy importante, hermanos, entender esto, ¿verdad? Y ciertamente la Biblia llama a los pastores a rendir cuentas a la congregación, pero no es como que a la asamblea, pero no es como que la asamblea tiene en tela de juicio y inquisición al pastor y su labor. Y si usted no hace lo que usted tiene que hacer, de aquí lo vamos a quitar. Si no estamos conformes con su labor, lo vamos a quitar. Si es cierto, el Señor le ha dado autoridad a la iglesia para nombrar y para quitar a sus pastores. Pero quitar a un pastor, hermanos, es algo sumamente delicado. Es algo que está delimitado en la escritura y es en base a pecado solamente. ¿Verdad? Si el pastor está haciendo muchas convocatorias para venir a orar, porque el pastor sabe que usted necesita eso en la situación, en la circunstancia que la iglesia está pasando. Quitar al pastor solo porque a usted no le gusta venir a orar
o porque está en contra de que el pastor nos esté exigiendo que tenemos que leer, que tenemos que orar y que tenemos que hacer esto, no es una razón válida para quitar a un pastor. Este pastor solo predica de pecado y solo nos tira de esto y el otro. Ya estoy aburrido de ese pastor. Traigamos un pastor que sea más amoroso. No, esa no es una razón para quitar a un pastor. Nosotros podemos quitar a un pastor cuando ese pastor esté en pecado. La responsabilidad de los pastores. Los ancianos gobiernan por la autoridad delegada de las escrituras. La extensión o jurisdicción de su autoridad se limita a los asuntos espirituales de la iglesia. Dios le ha dado poder a los pastores para pastorearlos a ustedes, para guiarlos a ser como Cristo. Y ahí es donde radica toda la autoridad de un pastor. John MacArthur dice, el pastor tiene autoridad sobre la vida de la iglesia en lo que la escritura respecta. Fuera de la escritura, el pastor no tiene autoridad sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre ninguna otra cosa que usted hace. Obviamente, los consejos de su vida espiritual tienen que repercutir en su vida fuera de la iglesia. Pero el pastor solamente le aconseja, solamente le da la dirección y le dice lo que tiene que hacer. No puede andar ahí de inquisidor en su casa, viendo a ver que usted haga las cosas, viendo a ver que sus hijos hagan las cosas, haciendo lo que usted tiene que hacer. Entonces, tenemos que entender eso. Ningún pastor se puede meter en la vida privada de nosotros a decirnos, no use ese vestido, no use ese pantalón, no haga esto, no haga aquí, no haga allá. El pastor le da parámetros acerca de la modestia y la manera en cómo un cristiano debe de vestirse, pero no puede venir y esclavizar su conciencia. Los ancianos no tienen autoridad para gestionar los asuntos privados de la iglesia. Hay muchos pastores que les gusta estar de casamenteros. Conocí a uno hace un tiempo, ¿verdad? Que decía, yo soy el pastor encargado de su alma. Y yo soy el que tengo que decir y decidir con quién se va a casar a usted. Y tenían por costumbre emparentar a hondureños con norteamericanos para garantizar que tuvieran de parte de la familia norteamericana o de la iglesia norteamericana donaciones para esa iglesia. Y llegó a tal punto de hacer que parejas de hondureños se divorciaran porque habían norteamericanos que estaban interesados en cada uno de una Sodoma. Cuando permitimos que el pastor se meta en esos asuntos, nosotros estamos haciendo mal uso de la autoridad y del gobierno que Dios le ha dado a ese pastor. El pastor no puede ser casamentero. El pastor le puede decir a usted, no se casa en yugo desigual. El pastor le puede decir a usted, esa muchacha no le conviene. Pero al final el que toma la decisión es usted. El que se va a casar con ella es usted. El que va a tener repercusiones espirituales es usted. Obviamente hacemos bien en escuchar a los pastores cuando tienen un consejo conforme a la palabra del Señor, pero solo porque le cae mal, solo porque no le gusta, solo porque lo quería para su hija, para su hijo, ese no es un consejo válido, ¿verdad? Los ancianos tienen la responsabilidad de velar por la vida espiritual de la congregación y la dirección general de la iglesia, porque de eso van a dar cuenta delante de Dios. Dios les va a pedir cuentas por esto. Los ancianos, dice Pedro, no deben enseñorearse de la grey. Dios le ha dado poder a ellos para dirigir la grey, pero tienen que recordar en todo momento que esas ovejas no son suyas, no le pertenecen, son del Señor Jesucristo. Entonces, únicamente somos mayordomos del rebaño del Señor. Como mayordomos de su rebaño, tenemos que saber que el Señor nos juzgará por cada daño que nosotros le hacemos a esas ovejas y por cuidarlas bien o por cuidarlas mal. Entonces, no deben los pastores enseñorearse, ser señores, dueños absolutos y gobernantes supremos de la iglesia. Algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, los padres tienen responsabilidad sobre los hijos, pero los padres no pueden desentenderse de esas autoridades que ellos tienen
sobre los hijos, poniendo a los hijos a manejar, a dirigir y a gobernar las cosas. Ah, no, yo ya me libré de eso porque ahora él está encargado de su propia educación. Él está encargado de comprar la provisión de la casa. Él está encargado de velar por la seguridad de la casa. No, no puede hacer eso y no puede pretender librarse de la responsabilidad que Dios le ha dado a él como padre. Tiene que ejercer esa autoridad, tiene que hacer lo que el Señor le ha dado. Sin duda, los padres sabios y cariñosos escuchan las preocupaciones y deseos de sus hijos. Del mismo modo, los ancianos deben escuchar las preocupaciones generales, la sabiduría y los pensamientos de su congregación. ¿Sí? El pastor escucha. Es sabio que un pastor pueda consultar a la congregación acerca de ciertas cosas. Como en una familia. El padre no puede venir y agarrar a los hijos y decirle, nos vamos a ir a la playa, o nos vamos a ir a la montaña, o nos vamos a ir a algún lado, porque yo quiero. Claro, se los va a llevar y va a ir con ellos, pero allá van a estar de mala cara si no quieren estar ahí. Es sabio venir y preguntarle a los hijos, ¿a dónde quieren ir ustedes? ¿A la playa o a la montaña? ¿Al parque o al teatro o al cine o a esto y el otro? Con el propósito de tener un buen tiempo. Eso es sabio y eso es amoroso. Sí, de la misma manera, los pastores, aunque tienen la autoridad para dirigir a la iglesia en cierta dirección, es sabio y prudente que puedan consultar la opinión y las preocupaciones en generales de la iglesia. Hace algún tiempo hubo una situación con una iglesia hermana. Los pastores decidieron que con el propósito de darle a los hijos de los hermanos una educación de calidad, la iglesia iba a emplear fondos y donaciones que habían recibido para poner una escuela cristiana. ¿Verdad? Y entonces comunicaron a la congregación que se iban a utilizar los fondos para ese proyecto. La congregación no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría hacen homeschool, porque ya tenían a sus hijos en otra escuela y miraban innecesario que se gastaran los fondos de la iglesia en ese proyecto. Pero los ancianos dijeron, no nos importa, esta es la dirección en la que nosotros vamos a ir. Para no hacerles largo el cuento, la iglesia terminó dividiéndose sobre ese asunto que no se consultó, que no se socializó y obviamente los pastores sí tienen la autoridad para venir y decir esto es lo que la iglesia va a hacer, pero deben explicarle a la iglesia por qué va a ser. Deben estar todos en un mismo acuerdo. Y si ese proyecto es motivo de división, es motivo de discordia, tenemos que aprender a ser sabios y humildes para decir, no vamos a proseguir. Porque al final estamos en esto todos juntos. Entonces, son cosas que se tratan de conciliar, así como en una familia o así como en un matrimonio también. No es conveniente que uno sea autoritario y que uno sea falto de amor en no comunicar lo que se está haciendo. Es sabio llevar decisiones no doctrinales y prácticas, y aquí es importante hacer esta aclaración, porque el pastor nunca tiene por qué preguntar, ¿y usted cree que está correcto que enseñemos de la Confesión de Londres? ¿No le gustaría que enseñáramos de otra confesión? De la Confesión de Saboya o de la Confesión de Westminster. Yo siento que la Confesión de Londres no es completa o no hace un buen papel en esto. No, el pastor no tiene que preguntar asuntos doctrinales a la iglesia porque la doctrina de la iglesia ya está establecida. Pero asuntos no doctrinales y prácticos, tales como la reubicación, proyectos de construcción, imagínense, le diga, hermano, fíjense que como con los oficiales hemos decidido que como la tierra está barata y en Chamelecón, vamos a pasar a la iglesia a Chamelecón. ¿Qué dijera usted? Pastor, piénselo bien. Pastor, ahí es peligroso. Pastor, ahí es caliente. Entonces sería sabio de mi parte escuchar lo que dice la congregación, porque aunque yo puedo venir y ser autoritario y decir, no hay discusión, nos vamos a Chamelecón y punto.
¿qué va a pasar? No va a llegar nadie. Y al final se va a caer la iglesia, ¿verdad? Entonces, es amoroso preguntar acerca de estas cosas, proyectos de construcción, eh, a la congregación, preguntarle a la congregación para que oremos juntos acerca de estas cosas, ¿verdad? Y es muy importante, hermanos, no tomar decisiones viscerales, a rajatabla o a matacaballo, como decimos nosotros, ¿verdad? Siempre pueden orar acerca de estas cosas. Y aunque puedan haber discordias, aunque puedan haber diferentes opiniones, que oremos todos juntos acerca de estas cosas con el deseo de lograr un acuerdo colectivo de unidad. Al final, Dios exige a los ancianos una mayor responsabilidad, ya que Él les ha dado la responsabilidad de enseñar y gobernar la casa de Dios. Algunos textos de prueba. Primera Pedro 5:3, cuando llama a los pastores a no tener señorío sobre las ovejas, ¿verdad? Sobre la grey. Primera Timoteo 3:5 dice: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Está hablando aquí acerca de los ancianos. Los ancianos son encargados por Dios de cuidar la iglesia. Primera de Corintios 4:1, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Estos son los pastores. Mis hermanos, algo que quiero aclarar y que quiero dejar muy claro en esta mañana es que el gobierno de la iglesia está a cargo de los pastores solamente, no de los diáconos. Quienes gobiernan, quienes dirigen, quienes enseñan la iglesia son los pastores. Solo a los pastores se les da ese poder y esa autoridad de gobierno, no a los diáconos. A pesar de que los diáconos son oficiales también, ellos ayudan a los pastores, pero no son gobernantes. No debemos pensar en los diáconos como oficiales gobernantes. Solamente los pastores gobiernan sobre la iglesia con la autoridad y con la venida de Cristo. Segunda de Corintios 3:6, al cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Ahora, miremos la responsabilidad de los miembros. Hebreos 13:17. Si alguien me ayuda ahí a leer Hebreos 13:7. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Por eso la congregación Dice, por eso la congregación nunca debe tratar de funcionar sin el consentimiento, el conocimiento o el liderazgo de sus pastores. Tristemente, la creciente actitud de muchos miembros es de autosuficiencia. Dios manda a los miembros y les da la responsabilidad. Primero, le da a los ancianos la responsabilidad de enseñar, de gobernar, de dirigir. Y a los miembros les da la responsabilidad de sujetarse a sus pastores. Sí, esa es una responsabilidad dada por Dios a través de la Escritura para los miembros. Tienen que obedecer a los pastores. Hay un creciente movimiento de iglesias en casa, ¿verdad? Donde dicen, no, yo no necesito ir a una iglesia para poderme congregar, para poder recibir del Señor, que lo que importa es mi relación con Dios y yo, y eso es único. No, hay una responsabilidad que Dios demanda de cada creyente al ser parte de una iglesia, y esa es sujetarse a sus pastores y obedecerlos a ellos. Como decimos tristemente, la creciente actitud de muchos miembros de autosuficiencia está pasando bastante repercusiones en la iglesia. Un número creciente de cristianos siente que su vida espiritual es algo que no le incumbe a nadie más. A mí que nadie me venga a decir lo que yo siento, lo que yo vivo con Dios, lo que yo experimento, es cosa mía de Dios y no de nadie más. No es así. Usted no ha leído la Biblia. Estos cristianos piensan que los ancianos de sus iglesias no tienen por qué entrometerse en sus vidas, dándoles consejo o corrección espiritual. Se equivoca. El pastor está para eso.
El pastor ha sido puesto por Dios para cuidar de su alma, para disciplinarlo, para guiarlo, para enseñarlo a ser más como Cristo. Y usted le debe sujeción y respeto en las cosas que son bíblicas. Esto es muy importante, hermanos, porque esa sujeción muchas veces se confunde con servilismo. Y hay pastores que abusan terriblemente de ese poder. He conocido pastores que llaman a las 12 de la madrugada a personas para decirles que les vayan a comprar a miembros de la iglesia, para decirles que les vayan a comprar una pastilla porque se sienten mal del estómago. Y los miembros tienen que correr a ir a hacer las cosas, porque si no lo hacen, hay repercusiones. Les quitan su autoridad, les quitan la cuota de poder que tienen en la iglesia. Eso es terrible, eso no es sujeción, eso es un abuso. Así que los miembros de la iglesia están llamados a sujetarse a los pastores en cuanto a la autoridad de los pastores en el marco o en el límite de la palabra del Señor. Y eso obviamente tiene una repercusión espiritual en su vida. Una cosa es que los ancianos deban rendir cuentas a los miembros de la iglesia y otra muy diferente es que los miembros pongan sus opiniones independientes respecto a la vida de la iglesia por encima del liderazgo de esto. Es decir, Dios nos manda, Dios nos dice que debemos sujetarnos a los pastores, ¿verdad? Pero muchas veces este carácter de autosuficiencia lleva a las personas a pensar, no, yo porque le debo rendir pleitesía al pastor, yo porque le debo obediencia al pastor. Si al final él es que me tiene a dar cuentas a mí. Nosotros somos los que llamamos al pastor a dar cuentas delante de la congregación. Entonces, ¿cómo es eso que yo tengo que explicarme a él? No, eso no es así. Aunque el pastor tiene que rendir cuentas a la congregación de su mayordomía, también la congregación tiene que estar sujeta a ese pastor y no poner su propia perspectiva, su propia opinión de lo que debería ser el gobierno y la autoridad de la iglesia por encima del liderazgo que Dios le ha dado a los pastores. Si muchos de los cristianos de hoy en día no están de acuerdo con una decisión de los ancianos, lo que sucede es que empiezan a protestar y llegan a boicotear a la iglesia y se quedan en casa para mostrar su descontento. Y empiezan a llamar a los otros hermanos, hermano, mañana no vamos a ir a la iglesia. A los que son afines a ellos. Pero miren, mañana no vamos a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en desacuerdo con el pastor. Que no le llegue nadie, vamos a ver qué pasa. Que se dé cuenta que los que mandamos somos nosotros. Tristemente, mis hermanos, esto sucede cuando personas no convertidas y no creyentes no están de acuerdo con una decisión de un pastor. ¿Qué hace el creyente? Sacar las llantas y quemar y ponerse en protesta ahí hasta que hagan lo que uno dice. Principalmente en nuestros países, hermanos, que la gente hace lo que quiere y no pueden recibir un no por respuesta y satanizan a aquellos que opinan diferente a ellos. Es una triste realidad. Le contaba a algunos hermanos que para fin de año fuimos a comprar los cuetillos allá para los chicos, ¿verdad? En Lima, para los chicos pequeños y los grandes. Y entonces nos parqueamos en la calle y justo antes de donde empezaban las casetas, ¿verdad? Y entonces la señora de la caseta más cercana me dice, no se puede parquear ahí. Yo le digo, ¿por qué no? Si es la calle. No, pero es que si usted se parquea ahí, tiene que comprar acá. Yo le dije, no, la calle es pública. Y me dice, bueno, pues vamos a llamar a la policía municipal. Yo le dije, llámela y de repente se la llevan a usted también porque está sin permiso. Y me dice, uy, ¿por qué es tan soberbio? Yo le dije, señora, yo no le estoy faltando el respeto. Yo le estoy diciendo la verdad. Si a usted no le gusta la verdad, si usted le ofende la verdad, entonces yo no puedo hacer nada. Pero para que mire que tengo buena voluntad, le voy a mover el carro. Pero lo que quiero decirle es que esa es la actitud de muchas de las personas hoy en día. No están de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, entonces armar caos, armar un relajo, salir a las calles, tomarse la carretera, boicotear la iglesia, todo eso porque no estamos de acuerdo con una decisión. Y pensamos que es más importante
que prevalezca nuestra opinión sobre la verdad y sobre lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y mis hermanos, esto tiene serias repercusiones sociales, porque hoy en día muchos juicios, la impartición de justicia no se hace en base al derecho, sino que se hace en base a la opinión pública. Si un asunto es motivo de controversia, los jueces ahora, en lugar de ir a consultar los estatutos de derecho, agotar los recursos de amparo, agotar las evidencias para dictaminar si alguien es inocente o culpable, primero escucha la voz del pueblo. Y eso lleva a que muchos inocentes sean condenados como culpables. Y eso debería aterrarnos. Eso debería aterrarnos. Porque alguien puede venir, levantar un falso testimonio acerca de nosotros, generar controversia social y al ser juzgados en una corte, no se nos juzga en base a nuestro derecho, en base a las pruebas y en base a la ley, sino que en base a la aceptación y a la popularidad de la opinión pública. Y eso ha llegado incluso a las iglesias. Muchas iglesias se han dividido por el color de las cortinas que van a poner. ¿Por qué? Porque hay un grupo que no quiere esas cortinas y hay un grupo que dice, pongamos esas cortinas porque con esas cortinas le estamos ayudando a aquella hermana y eso es lo bíblico. Son cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, sino que son simples preferencias. Si no nos gusta, somos llamados a hablar, a arreglar las cosas. Y si somos cristianos, algunos de nosotros va a ceder en su postura. Muchos cristianos creen que pueden tomar lo que les gusta de una iglesia. Este tipo de cristianos pone su juicio personal por encima del juicio del liderazgo de la iglesia. ¿Cuántas iglesias se han dividido o se han creado nuevas iglesias por cuestiones de poder y de control, no por cuestiones legítimas y bíblicas? Es triste saber que muchos cristianos que parecen amar al Señor mantienen a su familia en casa los domingos por la mañana porque no pueden encontrar una iglesia local con la que estén de acuerdo en cada pequeño asunto de la vida de la iglesia. Y esto es así, hermanos, tristemente, y principalmente entre muchos maestros de seminarios teológicos. ¿Y usted qué piensa? ¿Es infralapsariano, supralapsariano? ¿Es premilenialista o es amilenialista? ¿Es aquí o es allá? ¿Es esto o el otro aquí? Y entonces van haciendo check, 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 check en todas las que estamos de acuerdo. Pero si hay una en la que no estamos de acuerdo, no, yo no voy a esa iglesia. Esa iglesia es mala, yo no puedo ir a esa iglesia porque yo tengo esta postura. Pero ahí se olvidan acerca de la necesidad de congregarse. Aunque no haya una iglesia que esté de acuerdo y que sea compatible con todas sus doctrinas, su deber es congregarse y buscar una iglesia donde pueda ser edificado, donde pueda vivir una vida de comunidad y donde pueda crecer usted y su familia. Pero prefieren no ir en lugar de sujetarse a una iglesia que tiene una postura diferente en un punto secundario de la fe, que no es esencial para la salvación. Y eso es terrible. Más preocupante es aún cuando estos hombres que nunca han demostrado sumisión a otros pretenden fundar su propia iglesia. Pues no estamos de acuerdo en este punto, vamos a abrir nuestra propia iglesia. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque eso es fundamental para la fe. Nadie puede abrir una iglesia solo porque le da la gana. Los individuos no plantan iglesias. Las iglesias plantan iglesias según la comisión que Cristo le ha dado y según la necesidad de una comunidad. No es para satisfacer mis deseos de enseñar y de predicar doctrina reformada. Las iglesias nacen en el corazón de Dios por el deseo real, por alcanzar una comunidad y llevar a cabo la gran comisión dada a los creyentes. Este asunto de las ovejas virtuales se ha convertido en una gran pandemia.
que gran parte de lo que está detrás de estos movimientos de iglesias en casas, donde el rol de los ancianos se minimiza o incluso se elimina, es una actitud en contra de la sumisión. No es que mi casa es mi familia es mi primer ministerio, no necesito ir a una iglesia. Pero ¿quién pastorea ahí? ¿Quién los llama a la corrección? ¿Quién los disciplina? Cuando están equivocados, cuando están actuando mal, no tienen pastores, suprimen la autoridad de los pastores y la figura pastoral que ha sido dada por Dios para iglesias bíblicamente establecidas. No hay iglesia en el Nuevo Testamento que no tenga pastores. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podemos tener una iglesia en la casa sin pastores? ¿Verdad? Lo que está detrás del corazón de esas personas que dicen, no necesito ir a la iglesia, mi casa es suficiente, es la falta de sumisión a la autoridad que Dios ha puesto. Y este movimiento es más atractivo y llamativo para quienes se resisten a cualquier forma de rendición de cuentas. El verdadero problema de esta actitud es la falta de sumisión a Cristo. En Cristo, quien organizó y dio a la iglesia sus oficios de liderazgo y luego llamó a su pueblo para que se sometiera a la supervisión y a la autoridad que él mismo delegó. Cristo mismo, Dios mismo, es el que ha dado pastores a la iglesia. Si alguien no se quiere someter a los pastores, simple y sencillamente no se quiere someter a Cristo y no se quiere someter a Dios. Ahora miremos la autoridad de los miembros. Los ancianos tienen autoridad, pero no una autoridad absoluta. La congregación también tiene una medida de autoridad. Cada miembro de la iglesia ha recibido la autoridad de Cristo en al menos 5 áreas. La primera es para afirmar nuevos miembros. La segunda es para elegir a los líderes. La tercera es para pedir cuentas a los líderes. La cuarta es para rendición de cuentas de los miembros, y la quinta es para ejercer la disciplina de la iglesia. Miremos en estos pocos minutos cada una de estas de una manera breve, porque esta es la autoridad que tienen los miembros de una congregación. En primer lugar, afirmar nuevos miembros. ¿Qué significa esto de afirmar nuevos miembros? Que cada iglesia tiene que verificar si los candidatos a miembros son efectivamente cristianos o solamente embusteros que están haciéndose pasar por cristianos para aprovecharse de los hermanos. Hermano, pero eso no es la gracia. Eso no es la misericordia de Dios. Dios no hace acepción de personas y nosotros no debemos de estar juzgando a los demás, sino que así como Cristo ama a todos, nosotros debemos también recibir a todos los que llegan para ser miembros de la iglesia. Eso no es así y eso no es bíblico. Mire, por ejemplo, Hechos 9, 26 al 27. En contexto, después de que Pablo recibe al Señor Jesucristo en el camino a Damasco, recibe aquella visión, ¿verdad? Que lo tira al suelo y comienza a recibir toda la enseñanza de Cristo. Y después de que ha sido restaurado de la ceguera que esa aparición le causó, ahora busca congregarse en una iglesia bíblica. Y la única iglesia bíblica que había en ese momento era la recién creada iglesia de Jerusalén después del día de Pentecostés. Y mire esta cosa, porque muchos de los cristianos místicos que dicen tener experiencias sobrenaturales, que Dios los botó al suelo, así como Pablo, y vieron una gran luz y quedaron ciegos, lo menos que hacen es ir a buscar una iglesia bíblica. Siguen en soledad, siguen marginados, no se quieren congregar y no se quieren sujetar a nadie, porque piensan que su experiencia es autoridad sobre la estructura que Dios le ha dado a una iglesia. Pero el ejemplo bíblico, el patrón bíblico que nosotros vemos acá, es que Pablo, después de tener un encuentro verdadero con Jesús, es movido por el Espíritu a buscar una iglesia bíblica y congregarse con los hermanos. Entonces Pablo, que antes era un matón, que antes andaba buscando cristianos para sacrificarlos, ahora tiene una experiencia con Cristo que cambia su vida, que lo hace cristiano, y llega a una iglesia cristiana y todos salen despavoridos porque piensan que llega ¿cómo se llama? A matarlo, ¿verdad? Pero miren qué es lo que pasa. Hechos 9, 26 al 27. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo
no creyendo que fuese discípulo. Ay, qué malo, qué falta de misericordia, qué falta de gracia, qué acepción de personas la que estaban haciendo. Entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Lo que pasó ahí fue que cuando llegó este hombre que antes era matón y ahora afirmaba ser cristiano, lo que sucedió es que vino un miembro más maduro de esa iglesia, mis respetos y me quito el sombrero ante Bernabé por el valor que tuvo de ir a hablar con Pablo. Imagina que viniera un sicario aquí de los valles, de los cachiros, y que le digan a ustedes, hermano, era de los matones de los cachiros, y tiene en su cuenta como 100 o 50 personas. Hermano, que le vaya a hablar a ese varón, mi respeto, ¿verdad? Así pasó con Bernabé, va y habla con Pablo y se encarga de averiguar si verdaderamente Pablo era cristiano. Pablo, explícame cómo conociste al Señor. ¿Qué es para ti el Evangelio? ¿Qué significa nacer de nuevo? Entonces, Bernabé se aseguró de que Pablo verdaderamente era cristiano y cuando ya estuvo seguro, ¿qué hizo? Fue de vuelta donde los pastores y les dijo, miren, este hermano verdaderamente es cristiano, porque tuvo una experiencia verdadera con Dios y el resultado de esa experiencia es que hablaba valerosamente, daba testimonio acerca de Cristo en una ciudad que es enemiga de Cristo, que es enemiga de esta enseñanza y que es enemiga del pueblo de Dios. Entonces, obviamente, eso es un fruto de un creyente. Así que la iglesia lo recibió, pero no todo el que decía yo soy cristiano, vengan y acéptenme, la iglesia lo recibía. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el poder y la autoridad para afirmar a sus miembros. Si alguien dice ser cristiano, es deber de la iglesia, no del pastor, de la iglesia. Usted como miembro tiene que preguntarle a cada persona que venga, cuénteme, ¿usted es cristiano? ¿Cómo vino la fe? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Usted ya ha nacido de nuevo? O sea, es el deber y es la responsabilidad de nosotros. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, vamos a estar recibiendo en las filas de nuestra iglesia embusteros que se hacen pasar por cristianos, que al final lo que quieren es venir a pelar a las ovejas, pedir plata, aprovecharse, conseguir favores y hacer muchas cosas en detrimento del rebaño. Entonces, por eso Dios le da esa autoridad a la iglesia. En segundo lugar, elegir a sus líderes. La iglesia es quien elige a sus líderes. No es el Estado, ni una organización paraeclesiástica, ningún sínodo, presbiterio o concilio. Este es un derecho exclusivo de cada iglesia local. No que la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas del Norte nos va a mandar un pastor. ¿Cuenta de qué? La iglesia reconoce a sus pastores. La iglesia es la que llama a sus pastores. Si ustedes quieren mandar a un varón a predicar aquí, está bien, pero tenemos que escucharlo primero. Tenemos que convivir con él para saber si lo queremos como pastor. Si no tiene los requisitos bíblicos, si no nos podemos relacionar con él, no nos pueden imponer que ese sea el pastor de estandarte. Hechos 6:3 dice, hablando acerca de los diáconos, ¿verdad? Este es el pasaje donde por primera vez se nombran diáconos. Los apóstoles encomendaron a la iglesia buscar a los hombres que iban a servir como diáconos. Igual, en Hechos 14:23, dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Elegir a los líderes es un poder y es una autoridad de la iglesia. Entonces, afirmar a los miembros, elegir a los líderes. Tercer lugar, pedir cuenta a los líderes. No, pero es que ¿cómo le voy a hacer eso al pastor? Mis hermanos, en nuestra iglesia, todas las cosas, todas las partes, todo lo que tiene que ver con finanzas y con la administración, todo está abierto y sujeto a escrutinio de los miembros.
Semestralmente estamos nosotros presentando informes financieros acerca de cómo se maneja el dinero, cómo están las cuentas, y si algo no está claro, usted puede pedir una revisión de los libros contables. ¿Por qué? Porque eso es la aportación de todos, no es del pastor. Esto más, tenemos un presupuesto que todos aprobamos en asamblea acerca de cómo se va a utilizar el dinero. Los miembros son responsables de someterse a los ancianos, pero los miembros también son responsables de hacer que sus ancianos rindan cuentas a la palabra de Dios. Si un anciano no quiere rendir cuentas de su mayordomía, entonces es porque hay algo turbio ahí detrás de eso. Algo está escondiendo, algo está haciendo mal. Tenemos que tener el valor y la moral, la ética y la transparencia de poder presentar cuentas claras a la congregación. Los ancianos que se desvían doctrinal y éticamente deben ser sometidos a la disciplina que Dios ha encomendado a la iglesia. Los ancianos también son miembros y ningún miembro está exento de rendir cuentas y ser disciplinado. Muchas veces lo que pasa en las iglesias es que se hacen de la vista gorda. Saben que hay algo raro con el pastor. A este pastor yo lo miro demasiado cariñoso con estas hermanas. Este pastor yo lo miro que a las niñas las abraza y las toca de una manera inapropiada. Ah, no, pero es el pastor. No hay que pararle bola a eso. Es que él tiene un cuidado paternal, natural hacia eso. Ah, pero con los niños no es así. Con los adultos no es así. Con las mujeres no es así, sino que solamente con las niñas. Ni siquiera con los de su casa es así. Entonces, hay algo raro, ¿verdad? No podemos hacernos de la vista gorda de las cosas que están a la luz del día. Las congregaciones no pueden descuidar esta responsabilidad. Los miembros de la iglesia que toleran la falta de ortodoxia, esta es la práctica saludable, que toleran el escándalo ético o el abuso en su liderazgo, tendrán que rendir cuentas a Dios. Ay, no, pero es que él es así, ya no lo vamos a cambiar. No es cierto. Si hay algo que está mal, de acuerdo a la escritura, es deber de nosotros tratar con eso, por muy difícil, por muy incómodo que sea. Dios hace responsables del surgimiento de falsos maestros a quienes tienen comezón de oír. Y esto me recuerda, hermanos, hace poco hubo un caso con la iglesia del pastor Matt Chandler. ¿Verdad? El pastor Matt Chandler estaba teniendo conversaciones por WhatsApp que eran inapropiadas para un hombre casado con otra miembro de la congregación que había sido su amiga por años, que era amiga de la familia, comadre, lo que usted quiera. Pero la cosa es que otro miembro de la iglesia le encontró esas conversaciones a esta mujer y vio que eran conversaciones inapropiadas para un hombre casado. Cuando el pastor Matt Chandler terminó de predicar, la mujer se le acercó y le dijo: lo que tú estás haciendo al conversar con esa mujer y tener este tipo de conversaciones no es correcto delante de Dios y es inmoralidad. Necesitas arrepentirte y necesitas hablar con los otros pastores, porque si no lo haces tú, yo hablaré con ellos. Hermanos, lo puso quieto, quieto. Nada que decir, nada que objetar. Y eso es lo que un miembro que ama la iglesia debe hacer, por muy incómodo, por muy difícil que sea una situación. Ah, que vimos al pastor salir de allá de un motel. No, pero no digamos nada, porque qué escándalo se imagina ir a destapar esa olla en la iglesia y causar ese daño en la familia del pastor. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Se va a quedar sin pastor? No, no digamos nada, y allá que él se arregle con el Señor. No, no, usted está llamado a tratar con esa situación por muy incómoda que sea, por muy incómoda que sea. Pero somos responsables de velar por la transparencia, por la verdad y porque no haya pecado en medio de nuestra iglesia. Eso sí, asegúrese de que si va a hacer una acusación contra un pastor, que sea cierta y que tenga testigos. ¿Verdad? La Biblia da también
lineamientos acerca de eso. Pero lo que le quiero decir es que no podemos hacernos de la vista gorda. Primera Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. ¿A quiénes? A los pastores. Pastor, usted está en adulterio. Pastor, usted está cometiendo abuso de autoridad. Porque muchas veces somos enfáticos y alarmistas acerca de la inmoralidad sexual, pero no acerca del abuso financiero, acerca del abuso en el liderazgo y muchas otras cosas más que igual son pecados. La iglesia de Mars Hill, hay un podcast en Spotify acerca de el ascenso y la caída de Mars Hill, se llama, que era la iglesia de Mark Driscoll. Mark Driscoll fue hace unas décadas atrás una iglesia, un pastor de esta iglesia, Mars Hill, que fue bien prominente y bien mencionado por su manera de predicar, bien real, bien confrontativa, pero al mismo tiempo bastante controversial. El problema con la caída de esa iglesia fue que Mark Driscoll era un abusivo, era un bulliaba a los miembros, a los líderes y haciendo uso de su autoridad, imponía su criterio y hacía que la gente hiciera lo que él decía y si no lo hacían, él se ponía enojado y se ponía mal. Cuando comenzaron a hacer una investigación, lo acusaron precisamente de abuso de autoridad. Y eso fue motivo de descalificación para Mark Driscoll también, ¿verdad? Así que si alguien está inmiscuido en esos asuntos, tiene que ser reprendido delante de todos para que los demás teman. Primera Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Verdad? Pablo le dice a Timoteo, en lo que Pablo le dice a Timoteo, es que él culpa a las iglesias de amontonar a estos falsos maestros de acuerdo a su necesidad de escuchar las falsedades que ellos predican. Así que es responsabilidad de nosotros denunciar a esos falsos maestros, pedirles cuentas a ellos. La rendición de cuentas, los miembros de la iglesia tienen la autoridad de pedirse cuentas unos a otros. Aunque hay funciones distintas entre los ancianos y los ancianos dirigen y los miembros siguen, tienen el mismo objetivo: mantener la unidad, la santidad y la verdad de la iglesia. Por lo tanto, tienen la misma tarea básica: amar, edificar, velar, cuidar a unos a otros en el Señor. Los pastores están llamados a dirigir el rebaño y el rebaño está llamado a seguir las enseñanzas y el ejemplo de sus pastores. Los pastores están llamados a capacitar a los miembros para que realicen la obra del ministerio. En la iglesia anterior, los pastores se rehusaban, aunque éramos una pluralidad de pastores, los pastores se rehusaban a llevar al escrutinio público y a la discusión de la asamblea los asuntos pertinentes a la iglesia, porque decían, no, es que si nosotros consultamos a la iglesia, si nosotros participamos en estas cosas a la iglesia, se va a armar un gran berenjenal, se va a armar un gran relajo como que si fuera mercado. El deber de los pastores, si eso sucede, es porque los pastores no le han enseñado a la iglesia cómo comportarse y cómo tratar con estos asuntos. ¿Sí? Los pastores están llamados a capacitar a las iglesias para toda buena obra, nos dice Efesios 4:12. Entonces, rendir cuentas tiene que ser algo pacífico y en orden cuando hay el liderazgo adecuado y cuando hay la instrucción adecuada de los pastores hacia la iglesia. Por último, el deber de los miembros ejercer la disciplina de la iglesia. Según la norma de Cristo. ¿Se acuerdan cuál era la norma de Cristo? Mateo 18, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Y todo lo que implica Mateo 18. Porque hace poco hice yo referencia acerca de Mateo 18:15, ¿verdad? Hablando de la norma de Cristo. Y alguien me dice, pero no olvide los versos 20 y 21. Entonces yo le dije, claro, cuando hablamos de Mateo 18:15, estamos hablando de todo el contexto de lo que está ahí.
Entonces, según la norma de Cristo, Dios le da poder a la iglesia para excomulgar a un miembro impenitente. ¿Cuál es el último paso? ¿Pero cómo? Se presenta delante de la asamblea para que lo tengan por gentil y publicano. ¿Verdad? Eso es algo que Dios le ha dado a la asamblea. No es el pastor a solas con él, es la asamblea. Ningún pastor puede excomulgar de su propia gana a ningún miembro, puesto que la disciplina de la iglesia depende del poder del cuerpo local. La iglesia local es autónoma. Es imposible y antibíblico que una iglesia local discipline a los no miembros o que la iglesia esté gobernada por no miembros. Esto de la disciplina y esto del gobierno es para los miembros únicamente. No puede venir usted y poner en disciplina a alguien que no es miembro. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de compromiso ni con usted ni con la iglesia. Así como los no miembros tampoco no pueden gobernar en la iglesia. La autoridad de la iglesia para gobernarse a sí misma reside en la asamblea local. En conclusión, mis hermanos, así como la iglesia, con sus ancianos y miembros, tiene la autoridad para llevar a cabo su responsabilidad de supervisar y gobernarse a sí misma bajo el gobierno de Cristo. Qué gran responsabilidad es esta, pero también qué gran bendición la que Dios le ha dado a su pueblo al llamarlo a someterse colectivamente unos a otros como el Señor. Se necesita más gracia, más amor y más humildad para someterse y apoyar a los ancianos de una iglesia que para mantener firmes nuestras opiniones particulares. Muchas veces sostener nuestras opiniones y nuestra propia voluntad no es algo que refleje o que se derive de la gracia, del amor y de la humildad para someterse a nuestros pastores, sino que procede de la soberbia y del orgullo. Afortunadamente, el color de las cortinas no es tan importante como la belleza de los hermanos que habitan juntos en armonía. El Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Vale la pena. Pensemos eso cuando tengamos alguna diferencia. Vale la pena perturbar esta armonía deliciosa por el color de las cortinas, porque yo quería pan y no tortillas en el almuerzo, en el convivio congregacional. Pensemos en eso. Si vale la pena perturbar la paz y la armonía de la iglesia por opiniones personales, que no son bíblicas, que no son doctrinales, que no son esenciales para la discusión. Como miembros, hermanos, queremos la responsabilidad y el poder dado por Dios de afirmar a los nuevos miembros, de elegir a nuestros pastores, de pedir rendición de cuentas, de ejercitar la disciplina. ¿Y cuál otra? Rendir cuentas. ¿Verdad? Todo esto es parte de las responsabilidades que tiene un miembro. La iglesia se gobierna con sus pastores. Sabemos que la autoridad de los pastores está limitada a dirigir, a enseñar, a gobernar en lo que la Biblia manda y también por los miembros. Y la autoridad de los miembros está delimitada en estas 5 cosas que nosotros dijimos. Así que con esto, mis hermanos, llegamos a al final de esta clase. Continuamos en la siguiente clase con con una siguiente sección en este módulo 3 que habla acerca de la eclesiología bíblica. Por hoy terminamos hasta aquí y damos gracias a todos los hermanos que se han conectado con nosotros por vía remota. Amén y amén.